Pues si os parece, vamos a ir empezando. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Reyes Justriboy, soy la directora general de IAB en España. Y hoy queríamos daros la bienvenida a un nuevo webinar de IAB. Un webinar que realizamos gracias a nuestro socio Making Science y que lleva por título SEO and Tools, el uso de herramientas en tu estrategia SEO. Hoy, de la mano de Making Science, vamos a entender cómo medir la estrategia SEO y los diferentes KPIs que debemos tener en cuenta y las herramientas necesarias para medirlos. Va a ser una sesión, como siempre, donde los ponentes nos llevarán a través de toda la presentación y podéis ir subiendo a la parte de preguntas, las preguntas que tengáis, las dudas, y ellas las irán respondiendo bien en el momento en que estén desarrollando la presentación o bien al final, según vayan viendo, pero vosotros desde el primer momento podéis ir subiendo esas preguntas. Para ello contamos hoy por parte de Making Science con Beatriz. Beatriz Solís es SEO Team Lead en Making Science y habíamos anunciado a Ana Fernández de Tejada, pero bueno, ha habido un cambio de ponente y nos va a acompañar esta tarde junto con Beatriz, perdonad, sí, junto con Beatriz, Ruth Franco, que es consultora SEO Senior también en Making Science. Con lo cual, por mi parte nada más, agradecer muchísimo tanto a Beatriz como a Ruth que nos vayan a brindar esta oportunidad de entender mejor cómo utilizar estas herramientas para la estrategia SEO. Dar las gracias a Making Science y a todos vosotros que estáis hoy con nosotros. Y sin más, Beatriz, comienzas tú, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Reyes, a vosotros por contar con nosotros para esto. Bueno, pues si os parece, comenzamos, ¿vale? Para hoy tenemos preparada una sesión donde podéis, si queréis, si pasamos a la siguiente, vemos el índice, donde vamos a hablar un poco para aquellos que no tengáis conocimiento de SEO, ¿vale? Hacer una pequeña introducción sobre qué es un poco el SEO, para qué sirve y cuál es el valor que tiene para nuestro negocio, ¿vale? Y ya una vez visto ese punto, pues ya pasamos directamente un poco a comentaros qué KPIs medimos nosotros en los proyectos con los que trabajamos para un poco determinar, ¿no?, el éxito de la estrategia que tenemos y el valor que aporta el SEO a conseguir nuestros objetivos y con qué herramientas medimos esas métricas, ¿vale? Y ya por último, como sabéis, el turno de preguntas y respuestas, ¿vale? Imagino que sabéis que por el apartado de preguntas y respuestas podéis preguntarnos a medida que vayamos exponiendo, pero o sea, al final de la presentación habrá en torno a unos 15 minutos para poder poner todos en común las dudas que tengáis, ¿vale? Entonces, nada, si queréis vamos comenzando. Entonces, como os decía, ¿no? Al final el SEO, como imagino que la mayoría ya sabéis, son los resultados orgánicos que tenemos en el buscador de Google, ¿vale? Los resultados que son no pagados. Entonces, al final, el objetivo principal es poder aumentar, aparecer por el máximo de búsquedas relevantes para mi negocio posible, cuanto más alto mejor, ¿vale? Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues vemos que al final, no sé si lo veis bien porque están nuestras fotos, pero bueno, al final el 95% de los usuarios no pasa de la primera página de resultados, ¿vale? Esto al final es un dato muy importante porque quiere decir, y siempre lo decimos con los clientes, que al final no estar en la primera página prácticamente equivale como a no existir, ¿vale? Y además el 75% de esos clics se consiguen en las posiciones entre la 1 y la 3, ¿vale? Entonces esto al final es súper importante, sobre todo de cara a mobile, que es donde ya los usuarios buscan más, que al final el objetivo es para todo aquello que es realmente importante para nosotros, poder aparecer en ese top 3 de posiciones para que los usuarios nos hagan clic y recibir esas visitas que queremos, ¿vale? Además, hay un 10% más de posibilidades, como es lógico que el usuario haga clic en el primer resultado antes que en el último de la primera página, ¿vale? Como veis en la curva al final, una vez que pasamos del resultado 20, las probabilidades disminuyen. Entonces, al final aquí siempre hay con muchos clientes que en los que además trabajamos estrategias search, que trabajamos conjuntamente tanto la parte orgánica en nuestro departamento como la pagada en Making Science. Muchos clientes nos preguntan, vale, pero al final, ¿el usuario dónde clica? Porque es cierto que los anuncios, sobre todo en mobile, ocupan toda la primera parte de la pantalla, pero es cierto que hay muchos clientes que tienen la duda de realmente de si hay usuarios que clican en el anuncio o no clican. Entonces, sí, evidentemente, más del 85% de los usuarios clican en la parte orgánica, ¿vale? Y al final el primer resultado es el que se lleva el 32% aprox de todos los clics, ¿vale? Al final aquí nosotros también a la hora de estimar
resultados, objetivos y establecer con el cliente qué opciones de incremento tenemos por las estrategias que hacemos, al final tenemos muy en cuenta cómo puede variar el CTR de nuestra web, ¿vale? En función de la posición que ocupamos. Entonces, como veis, a partir de la tercera y sobre todo de la cuarta, las posibilidades de tener un CTR disminuyen notablemente, ¿vale? Entonces, al final ahí, cuando nosotros hacemos esos escenarios, al final va muy asociado a dónde tenemos una palabra clave, cuán posicionada está, qué CTR estimamos conseguir y a partir de ahí estimamos unas sesiones que podríamos conseguir, ¿vale? Se me escucha bien, ¿no? Entiendo. Ruth, tú me escuchas bien. Sí. Vale. Entonces aquí también al final, un poco haciendo un poco de perspectiva con el resto de canales, ¿vale? Y viéndolo también un poco por tipología de página, vemos que al final el canal orgánico suele ser el canal que mayor porcentaje de sesiones genera para un sitio web, ¿vale? Es cierto que en algunos casos, por motivos diferentes, pues a lo mejor tienen un alto contenido de tráfico de social o hacen una inversión muy fuerte y no trabajan nada el SEO y tienen un alto porcentaje de tráfico pagado, pero bueno, lo habitual es que la parte de SEO al final represente en torno a un 60% del tráfico total que recibe una web y en algunos casos que a lo mejor no trabajan otros canales, pues puede suponer incluso el porcentaje cercanos al 80-85%. Aquí formatizar una cosa ya que me parece súper interesante, sobre todo de cara a pequeños negocios o nuevos negocios que se estén metiendo en diferentes sectores, el peso que tiene también, por ejemplo, en el caso de Travel orgánico, que como vemos no llega a ser más del 50%, muy relevante también porque ahí hay mucho todavía de potencial por sacar a nivel orgánico. Sí, además, como veis en la parte de retail, además, está en torno al 50% y si ya nos acercamos a sectores como medio, educación o healthcare o pharma, el porcentaje de orgánico ya se dispara y lo que comentaba, que hay valores que incluso pueden llegar incluso al 70% o cerca del 80%. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco al final, ¿por qué necesitamos el SEO en nuestro negocio? ¿No? Porque al final, cuando trabajamos el SEO, mucha gente que no está acostumbrado o que no ha solido trabajar con él, entienden el SEO como algo muy técnico, algo muy friki y como muy complicado, ¿no? De trabajar. Entonces, al final nosotros en Making Science, como enfocamos los proyectos, es que al final el SEO es una pata más del negocio que tenemos y una pata además muy importante, ¿vale? Porque pues porque nos da visibilidad, nos permite estar en el top of mind de los usuarios, que hace que conozcan mejor nuestra marca, ¿vale? Al final el hecho de aparecer por consultas respondiendo a necesidades y a preguntas que nuestro target tiene, pues hace que lleguen a nosotros a través de esas consultas, pero que ya nuestra marca empiece a estar ahí y empecemos a ser importantes para ellos, ¿vale? Además, a nivel de eficiencia, pues si trabajamos una estrategia conjunta SEO-SEM coordinada, pues nos permite también ahorrar inversión y ser mucho más rentables, porque al final todas esas consultas que a nivel orgánico están bien cubiertas, pues la inversión en SEM se puede jugar con eso y se puede disminuir o poner inversión en aquello que en orgánicos está peor, ¿vale? A nivel estabilidad, pues también, o sea, al final el SEO es cierto que para resultados inmediatos obviamente tenemos que invertir porque sabéis que el SEO es un canal de trabajo a largo plazo y desde que arranca una estrategia SEO en un proyecto, lo normal a la hora de ver resultados suele tardar entre 2 y 3 meses, ¿vale? Es cierto que esto tiene matices. Hay marcas muy potentes o páginas muy potentes con mucha autoridad que al final son muy fáciles de posicionar y que a la que haces, a lo mejor generas una landing y en 2-3 semanas puedes estar bien posicionado, pero lo habitual es que se tarde una media de 2 y 3 meses. Y en algunas páginas más pequeñas o de sectores muy competidos o con poca autoridad, pues hay veces que a lo mejor hasta que no pasan 5 o 6 meses no se ven los resultados de la estrategia que has ido implementando, ¿vale? Sobre todo en páginas de nueva creación pequeñitas. Luego otra parte súper importante, la reputación. Muy ligado al tema de la visibilidad, ¿vale? Al final, estar presentes por los términos de nuestro negocio que para nosotros son importantes y que los usuarios nos encuentren, consuman nuestro contenido y les demos esa confianza a la hora de leer, a la hora de comprar, ¿vale? Al final genera que nuestra reputación como marca mejore. ¿Vale? Y luego, por último, y súper importante, la usabilidad, ¿vale? El SEO y la usabilidad también van súper de la mano, porque al final Google premia y reconoce que, de hecho, por eso el tiempo de carga del que hablaremos al final de la presentación, desde hace casi 2 años es factor oficial de ranking, porque Google al final considera que las páginas su prioridad es darle buenas experiencias a los usuarios, ¿vale? Buena experiencia de navegación, de compra, ¿vale? Entonces, al final ahí, las páginas que cuentan con un buen CRO, al final también eso repercute en el posicionamiento y también al final hacen que sean más fáciles de crawlear y del bot para acceder a ellas. Entonces, bueno, al final un poco el SEO, sí es cierto que es una estrategia que se trabaja muy upper funnel, que está más presente
en toda la parte de awareness y consideration, pero al final sí que es importante saber que cubrimos también toda esa parte más lower funnel, también la parte de la conversión, ¿vale? Al final acompañamos al usuario en todo ese customer journey y esto lo hacemos un poco a través de la intención de búsqueda, ¿vale? Un poco al final, dependiendo de los objetivos que tenga un cliente o que tenga un negocio, pues nosotros adaptamos nuestro estudio de palabras clave en torno a eso, entonces hay búsquedas que son más informacionales, donde el usuario está en una etapa más de conocer el producto o de informarse sobre un tema, que eso se ataca con la estrategia, pues con una serie de contenidos específicos, como pueden ser más artículos, páginas informativas, incluso videotutoriales en algunos casos, y luego están también unas keywords más transaccionales en las que ya el usuario va más enfocado a la venta y que se atacan al final pues desde páginas de ficha de productos, listado de productos o incluso a través de con algunos proyectos que no trabajamos solo su página, sino también un poco la estrategia de retailers, ¿no? De productos que venden a través de terceros. Entonces digamos que al final el SEO está un poco presente en todas las partes del Customer Journey del usuario, aunque se suele enfocar más en la parte de awareness y de consideración. Entonces, bueno, aquí un poco cómo nosotros definimos cómo hacemos, cuando nosotros comenzamos con un proyecto y diseñamos una estrategia, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vale? Pues primero hacemos un punto de contacto con el cliente para un poco entender cuáles son sus prioridades de negocio y qué es lo que quieren abordar. Sí, perdón, hablo más despacio, que es que yo suelo hablar muy deprisa. Entonces, al final aquí es importante definir con el cliente qué es lo que le interesa estar posicionado, cuáles son sus palabras relevantes y después de eso hacemos un estudio de términos, ¿vale? Al final ahí hacemos lo que llamamos una keyword research, en la que con una herramienta de Google que se llama Keyword Planner, vemos un poco en torno a esas palabras que nos transmite el cliente, cómo busca el usuario un negocio. Porque muchas veces un cliente, por ejemplo, del sector beauty, pues a sus productos, a sus pintalabios los llama labiales, pero realmente un usuario no los busca así, los busca como pintalabios. Entonces nosotros hacemos ese ejercicio de intentar aproximar a la gente, de acercar al cliente y al usuario, ¿vale? De hacer ese match entre lo que el cliente ofrece y lo que el usuario busca, porque al final lo verdaderamente relevante es que la gente que quiere comprar o que quiere nuestro servicio nos encuentre. Y para eso también tenemos que saber cómo nos están buscando. ¿Vale? Entonces, una vez que conseguimos eso, al final buscamos estar en ese top of mind de los usuarios, que los usuarios ya conozcan nuestra marca y se familiarizan con ella, ¿vale? Y ya el paso más allá es ser referentes en el sector que tenemos, ¿no? Capitalizar esas búsquedas que nos interesan y ser fuerte frente a nuestra competencia, ¿vale? Sin perder de vista, cómo no, ese punto que comentaba tan relevante de la experiencia de usuario y el tiempo de carga, que son un poco los aspectos más técnicos de nuestro trabajo, ¿vale? Y que también incluimos en los informes que, como contaremos al final de la presentación. Entonces, bueno, un poco por resumir, ¿cuáles serían las claves principales del éxito para nosotros? Pues al final, ser visible, ¿vale? Permitir que tanto los usuarios accedan a nuestro contenido, pero para que los usuarios accedan a nuestro contenido, primero Google tiene que acceder a él. Entonces, tenemos que tener una web que tenga una arquitectura rastreable y comprensible para los buscadores, ¿vale? ¿Cómo conseguimos eso? Pues a través de contenido, a través de autoridad y a través del rendimiento de la web, ¿vale? Al final, el contenido, se suele decir que el contenido es el rey, es una frase ya muy antigua, pero al final yo creo que es uno de los más del SEO que se ha mantenido en el tiempo. Al final el contenido es una de las herramientas que mejor funcionan, aunque ha evolucionado mucho la forma de tratarlo para poder aparecer, ¿no? Por esas búsquedas que nos interesen. El tema de la autoridad, que también lo hablaremos más adelante, al final es muy importante que Google entienda que somos relevantes, ¿no? Que hay otras páginas y otras marcas y otros medios que hablan de nosotros. Y luego, pues por supuesto, el punto del rendimiento web. Vale, entonces ahora ya sí entraríamos un poco de lleno, ¿vale? En la sección de KPIs y herramientas, que es un poco de lo que va el desayuno de hoy, ¿vale? Entonces al final nosotros, como KPIs principales que tenemos en cuenta en un proyecto, ¿vale? Por supuesto, y la principal es siempre el tráfico, ¿vale? Al final, con la mayoría de los proyectos que tenemos, toda la parte de SEO, la conversión pura se mide en ese tráfico orgánico que conseguimos y en la calidad de ese tráfico que aportamos, ¿vale? Si bien es cierto que, por supuesto, no podemos dejar de lado métricas súper relevantes de conversión, ¿vale? Ya sea compra directa o sea a lo mejor click to buy, que se venden a través de terceros, ¿vale? Etcétera. O sea que aquí al final el tráfico suele ser el KPI principal, pero también todo lo que es tema de conversión o generación de leads, o sea, en función ya del objetivo, en otros casos puede ser duración de la visita.
al final es un poco que ese tráfico que generamos sea cualificado para el cliente, ¿vale? Luego también el tema de keywords y de visibilidad, ¿vale? Al final, para poder conseguir ese tráfico, tenemos que aparecer posicionados, si no el tráfico no nos va a entrar por el canal orgánico, ¿vale? También todo el tema de la autoridad y por último el tiempo de carga. Aquí tengo una pregunta de Fernando del Río que comenta si realmente se utiliza el buscador para comparar y que qué porcentaje de usuarios entran directamente en un marketplace tipo Amazon o web de marcas para adquirir un producto. A ver, al final Amazon realmente se ha convertido y se está convirtiendo en otro Google, ¿vale? O sea, al final el porcentaje exacto de usuarios que buscan en Amazon versus en Google, todavía en Google en España, el 90% de los usuarios siguen haciendo sus búsquedas ahí. Pero sí que es cierto que Amazon tiene muchísima fuerza y de hecho para Amazon también hacemos estrategias de SEO ad hoc porque al final, aunque tiene unos requerimientos muy parecidos, pero se trabaja también todo lo que es estrategia de SEO en Amazon, porque evidentemente sí que hay muchísimos usuarios que ya muchas veces buscan su producto directamente en Amazon. Pero al final en Amazon pues tenemos empresas, tanto grandes marcas, ¿vale?, que venden sus productos ahí, como marcas más nicho, más desconocidas. Entonces ahí al final, digamos que en Google, Amazon está orientado muy a producto, pero en cambio en Google tienes todo ese abanico de páginas de contenido, páginas más editoriales, páginas que no son de compra directa de retail, que al final es Google el motor que utilizan, ¿vale? Y otra cosa, y si la pregunta va un poco orientada también a si hay que estar dentro de Amazon, pues justamente lo que decía Bea de que se está convirtiendo en un buscador principal, la respuesta es sí. O sea, si conseguimos tener muy bien trabajado el SEO en la parte del e-commerce de tu propia web y luego además tienes otra plataforma como Amazon que tiene muchísima autoridad y te permite posicionarte bien por fichas de producto, todo suma, claro. Exacto. O sea, al final es lo que comentaba, siendo un e-retail que vende a través de terceros, estar en Amazon siempre va a ser un win-win, porque además no son excluyentes. O sea, puedes tener tu activo web por el que vendas y luego además vender a través de Amazon. Entonces, al final, los beneficios siempre van a ser mayores. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo medimos, siguiendo con la agenda, cómo medimos nosotros todo el tema del tráfico que comentaba? ¿Vale? Pues al final, para medir tráfico usamos la herramienta de Google Analytics, ¿vale? Aquí hemos puesto Google Analytics porque es la que tienen la mayoría de los proyectos, pero es cierto que también herramientas como Adobe, ¿vale? O Adobe Analytics, o en el caso de que sean proyectos de esto internacional, que en lugar de Google usen Yandex, ¿vale? O Baidu, pues tienen su propio Google Search Console de ese buscador específico, ¿vale? Pero digamos que la mayoría de las páginas y la mayoría de los países utilizamos Google Analytics y Google Search Console, ¿vale?, para hacer el traqueo. Entonces, al final, ¿qué es lo que medimos en Analytics? Pasa si quieres a la siguiente slide. Vale, al final aquí medimos un poco el comportamiento de usuarios y cómo actúan con nuestro sitio web, ¿vale? El volumen de sesiones que recibimos, la calidad de ese tráfico, duración de la sesión, etcétera, ¿vale? También por qué páginas entran los usuarios a nuestra web, ¿vale? Qué páginas aparecen posicionadas en Google por las que los usuarios aterrizan, que serían las páginas de destino. También tema de target y demás. Entonces, si quieres, pasa a la siguiente y lo vamos viendo un poco más en detalle cada punto. Vale, entonces al final, ¿qué podemos consultar en Google Analytics? Pues al final aquí tenemos una muestra, ¿no? Imagino que la gente además estáis ya todos de sobra familiarizados con ella, en las que podemos ver un poco cómo se distribuye nuestro tráfico y qué peso tiene cada canal. ¿Vale? Entonces aquí al final, ¿qué utilizamos nosotros en los reports que es súper útil? Pues dentro de lo que es tráfico orgánico, pues el peso que tiene frente al resto de canales, cómo evoluciona año versus año, el tráfico por dispositivos, ¿vale? Súper interesante aquí también, pues que al final, últimamente, como sabéis, desde los últimos años, la mayoría del tráfico sigue siendo mobile y a nivel de conversión, ahí ya la conversión en muchos casos sigue siendo todavía por escritorio, ¿vale? Sí que es cierto que tenemos muchos proyectos que sí que se ha empezado a ver revertida esa tendencia en el que la conversión por mobile también va ganando peso, pero cuando cogemos gráficos de tráfico versus conversión, en tráfico la tarta grande se la lleva mobile, mientras que la conversión se la sigue llevando escritorio, ¿vale? También súper interesante, también, por ejemplo, para ver el perfil de usuarios que visitan nuestra web, ¿vale? Al final, tanto a nivel de sexo como edad, pues al final todas las marcas tienen un target al que quieren dirigirse y muchas veces nosotros, no solo en SEO, sino que en SEO hacemos campañas específicas que al final, aunque van abiertas a todo el público, queremos llegar a un público determinado. Pues con esta información podemos saber si el tráfico que estamos obteniendo se corresponde con el target que queremos o también nos permite saber información muy valiosa en caso de que no sea así,
pues por ejemplo, con clientes que trabajamos que a lo mejor lanzan un perfume orientado a una edad de mujer, a lo mejor más entre de 20 y 30, y resulta que descubrimos que el tráfico y la compra de ese producto pues viene más a través de mujeres de 40 a 50. Pues al final es una información de negocio más que sirve a la marca para tomar decisiones. ¿Vale? Pasa a la siguiente. También podemos ver el comportamiento, ¿vale? Súper interesante también saber qué porcentaje de tráfico nuevo traemos y qué porcentaje de usuarios fieles tenemos, ¿vale? Aquí al final también, Ruth, creo que se ha ido la pantalla. Aquí al final también tenemos, perdonad, aquí al final también tenemos podemos ver la duración de la visita, ¿vale? El flujo de comportamiento, muy interesante también saber un usuario que nos entra por una página de entrada, ¿vale? Y saber qué recorrido hace después, dónde se nos caen los usuarios dentro del funnel. Si vemos, por ejemplo, que hay muchos abandonos del carrito, es cierto que esto ya es más de la parte de analítica, pero nosotros en SEO nos gusta ir siempre también un poco más allá y sí que nos gusta analizar dentro de nuestro canal si tenemos una conversión alta o baja, saber dónde se han quedado esos usuarios y por qué no nos han comprado, ¿no? Analizar lo que hemos perdido en el carrito. Vale, como comentaba, las páginas de destino, aquí también es súper importante saber porque al final sabéis que Google hace muchos años sí que nos proporcionaba del tráfico que recibíamos, por qué palabras clave nos entraba ese tráfico, pero ese dato es un dato que ya no tenemos, ¿vale? Ya tenemos un 99% enorme de not provider, entonces al final nosotros cruzamos la info de por qué landing nos entran los usuarios, por qué consultas y qué impresiones en Search Console tienen esas landings y todo eso lo macheamos con la posición de las keywords. Entonces ahí pues podemos un poco deducir, aunque no sepamos la keyword exacta, en función de qué páginas reciben más tráfico que otras, por qué tipo de keywords nos han entrado y también saber un poco si la estrategia está bien encaminada. ¿Vale? Y luego aquí ya si pasamos a Google Search Console, al final aquí nos proporciona no solo datos de indexación, rendimiento y de entender cómo Google ve nuestra página web, sino que también nos proporciona datos súper valiosos de impresiones, queries, clics y consultas, ¿vale? Digamos que un poco vemos la misma información que nos da AdWords a nivel de campañas, pero a nivel de nuestros resultados orgánicos. Entonces, bueno, aquí en el panel de Google Search Console solemos tener, podemos filtrar ya sea por consulta, ¿vale? Que sería lo más similar que nos proporciona Google de datos en torno a keyword, ¿vale? Y también podemos filtrar por URL, ¿vale? Por tipo de página. Entonces nos da la información la herramienta con un histórico limitado de unos 15 meses, ¿vale? Al principio solo era de 3 y desde hace unos años ya amplió a los 15 meses para poder ver el evolutivo de nuestra página. Entonces aquí podemos saber qué volumen de impresiones tenemos, podemos filtrar por query exacta, por URL, podemos separar marca de genérica, entonces esto nos permite hacer análisis muy interesantes pues para saber, por ejemplo, qué peso tiene el tráfico de marca dentro de una web. Si cruzamos la info de Search Console con el tráfico que recibe la home, con el tráfico directo y un poco ver el volumen de impresiones que recibimos, pues también nos damos cuenta muy fácil que hay determinados clientes en el que el peso de marca es muy fuerte y si la marca sufre o cae en tendencia se desploma el tráfico orgánico, y hay otros proyectos en los que la fuerza es genérica porque son proyectos que han conseguido tener un posicionamiento muy bueno en keyword informacionales y entonces todo su peso es sobre las genéricas y la parte de marca es más floja, ¿vale? Y aquí, como os comentaba, podemos ver también un poco, contrastar con Analytics y saber las páginas por las que nos entran los usuarios, esa evolución que tienen la evolución que tienen en los buscadores, las veces que se muestran, las veces que los usuarios clican y el CTR medio que tienen, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, nosotros, pues cuando lanzamos una campaña en una landing nueva, pues al final medimos mucho si esa landing comienza a indexar, si empieza a recibir impresiones, entonces ahí ya podemos cruzar. Si tiene impresiones pero no tiene clics, ¿qué puede suceder? Pues si el CTR es malo, puede ser que nuestro resultado de búsqueda no sea lo suficientemente atractivo para fomentar que el usuario haga clic, ¿no? Pues hacemos un repaso y a nivel más técnico pues corregimos todos los títulos y metadescripciones para ver si es un poco ese es el foco del problema, ¿vale? Normalmente cuando hay un descenso de impresiones muy brusco que va acompañado de clics suele ser porque hemos perdido posiciones y en ese caso la posición media también ha descendido. Entonces, como decía al final, más allá de analizar el tráfico, es súper útil también aquí para saber un poco cómo está performando nuestra estrategia. ¿Vale? Y luego también, esto ya más para la parte más técnica, Google Search Console es una herramienta súper útil porque a los SEOs nos permite comunicarnos, entre comillas, con Google, ¿vale? Dentro de la poca comunicación que Google nos da a los que nos dedicamos al mundo del SEO, pero bueno, a través de esta herramienta al final
sí que podemos saber cómo está nuestra página, ¿no? Qué URLs tiene Google almacenadas de nosotros, qué URLs están rotas, cuáles tienen problemas de servidor, y además la herramienta, pues bueno, te envía notificaciones, te avisa en el caso de que haya algún tipo de acción manual, y esto a nosotros, aunque es más técnico, pues también nos permite darnos cuenta, ¿no? Si hay algo en la página que falla o si hay algo que vaya mal o si hay un impacto en tráfico negativo, pues lo primero que hacemos muchas veces es consultar la visibilidad y consultar Google Search Console a ver si hay alguna caída de impresiones o a ver si hay alguna incidencia técnica de una alerta de páginas de errores o similar que estén provocando eso. Que ahora en un caso práctico que os ponemos, pues fue justamente lo que pasó. Entonces, bueno, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo en uno de los clientes que teníamos, que de repente vimos que el tráfico de las URLs de AMP, bueno, entiendo que aquí todos sabéis lo que son las URLs de AMP, si no hago un inciso, ¿vale? Es la tecnología que utiliza Google para posicionar las páginas en mobile, ¿vale? Que al final empezó lanzándola más orientada a páginas de contenidos y medios de comunicación, pero bueno, ya se ha hecho bastante extensible prácticamente a todos los sectores y tipos de negocio. Entonces nosotros con este proyecto, pues de repente vimos en Analytics una caída de tráfico muy brusca de las URLs, ¿no? Que eran de AMP. Entonces entramos en Google Search Console y vimos que, como veis ahí en rojo, como que muchas de las páginas que había en MP habían subido los errores. Entonces analizamos, vimos que había una mala implementación en las etiquetas, lo reportamos a nivel técnico, monitorizamos esas URLs y una vez que vimos que la incidencia se solucionó, luego vimos en Google Analytics, como veis aquí en la gráfica, que el tráfico al final volvió a estabilizarse y a crecer. Así que, como digo, el cruce de datos entre las dos herramientas es súper interesante, pues, para poder detectar cuando tenemos algún dato que nos chirríe, ¿no? Poder entender qué es lo que está pasando. Y bueno, ya os dejo aquí con la parte más de keywords y de visibilidad. Y otro de los KPIs principales, además del tráfico orgánico, como comentaba Bea, es la visibilidad y las keywords. Al final, cuando trabajas un proyecto en SEO, lo primero que vas a observar es que la visibilidad orgánica aumenta y, por supuesto, que nos vamos posicionando cada vez mejor por esas keywords relacionadas con el negocio que nos puedan interesar. Entonces, dos de las herramientas principales que usamos todos los SEOs en nuestro día a día, aunque hay muchos más, son Semrush y Sistris. En ellas vamos a poder observar la evolución de keywords. También podemos ver un poco la evolución, en el caso de Semrush, de las keywords con SEM. Eso es muy interesante, sobre todo pues, si tenéis proyectos conjuntos, ver qué keywords destinar más a la parte de SEM y que no haya canibalizaciones. Luego también toda la parte de competencia, tanto Semrush como Sistris son muy potentes y nos permiten ver si esos competidores que tenemos a la vista como referentes en el sector son también a nivel orgánico igual de potentes o descubrimos que no, que hay otros nuevos, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os comentábamos, ¿no? Una de las principales cosas que vamos a poder, por ejemplo, ver en Semrush va a ser qué keywords tenemos posicionadas en el top 10. También vamos a poder analizar el tráfico de marca y no marca. Esta parte, sobre todo, es muy, muy interesante, sobre todo en los proyectos que cogemos desde cero. Vemos que el tráfico de brand es muy fuerte y a lo mejor un año después de llevar una estrategia SEO, de esas otras keywords que pueden interesar genéricas para el negocio, vemos cómo mejoramos en las posiciones y este peso aumenta bastante. Y luego, en general, el estimado de tráfico SEO, en el caso de Semrush, paso para que lo veáis, en el caso de Semrush nos va a dar un dato estimado de tráfico en base a la cantidad de keywords que la herramienta detecta que tenéis rankeando en el top 100, ¿vale? Una de las cosas muy interesantes que vais a poder ver en Semrush es la evolución de los términos de negocio a lo largo del tiempo. Lo interesante, sobre todo, es que las clasifica en top 3, de 4 a 10 o de 11 a 20. Como podéis ver, a lo largo de un proyecto, lo lógico es que todas esas keywords que vais teniendo a la cola, más allá del top 20, vayan pasando a las primeras posiciones, ¿vale? Luego también otra de las cosas que vamos a poder ver es, que comentábamos, el tráfico estimado y sobre todo luego también una comparativa de tráfico de SEM. Aquí podemos ver un poco justamente si ha habido un pico porque hemos tenido una campaña de SEM y sobre todo el evolutivo de orgánico, ¿vale? Que es lo interesante. Luego, como os comentaba, sí. No, perdona, que matizar que el tema del tráfico estimado de Semrush, ¿vale? Al final
en todos los proyectos en los que tenemos acceso a Analytics o Adobe, siempre el tráfico por el que nos guiamos es ese, ¿vale? Pero sí que es cierto que a la hora de hacer una primera aproximación de un proyecto o de mirar a lo mejor competidores, el tráfico estimado de SEMrush pues nos permite tener una aproximación, ¿vale? Pero sí matizar que es importante que siempre el dato fiable es el de Google Analytics o el de la herramienta de Adobe. Nos preguntan aquí también si tuviéramos que elegir solo una herramienta que pagar, ¿que cuál sería? Si Sistris o SEMrush. Pregunta difícil, ¿eh?, de contestar. Es una pregunta muy difícil. Yo creo que ambas son complementarias. Por ejemplo, la parte de SEMrush, para poder, justamente esto que os estaba enseñando en esta diapositiva, de marca versus genérica, es muy interesante y no lo tiene Sistris. Te permite ver un evolutivo, como hemos visto antes en la anterior. Te permite ver un evolutivo filtrado de cómo han mejorado, por ejemplo, en un territorio. Imaginaos que os queréis posicionar muy bien, como estaba comentando Bean, todo tema de maquillaje. Entonces, haciendo un filtro simplemente por una genérica, aquí podríamos hacer un filtro por palabra clave que incluya maquillaje, podemos ir viendo también el peso, por ejemplo, de diferentes verticales que son interesantes para el negocio que queramos cubrir. Esa funcionalidad no la tiene tan bien integrada Sistris, pero por ejemplo la parte de monitorización de proyectos de Sistris también es muy potente. Yo creo que ambas son complementarias y que funcionan muy bien. Al final la respuesta es muy subjetiva. O sea, dentro del departamento, por ejemplo, a mí, yo soy mucho más pro Sistrix y, por ejemplo, Ruth es más pro SEMrush. O sea, que al final ahí es también muy subjetivo, pero realmente no, las dos son necesarias y las dos son igual de potentes. O sea, no hay una que... De hecho, hemos escogido estas dos precisamente porque también tenemos herramientas como Sermetrics o herramientas como RunTracker. O sea, hay muchas otras herramientas de monitorización de keywords y hemos escogido estas dos en el ejemplo porque nos parecen las mejores, ¿vale? Son al final las que nosotros tenemos como guía en los proyectos que utilizamos. Ahí también, por supuesto, nos adaptamos en ciertos casos que los clientes tienen preferencia por otra herramienta o que tienen proyectos ya creados y ahí siempre nos adaptamos a la herramienta que quiere utilizar el cliente, pero nosotros a nivel de agencia, aunque es verdad que tenemos todas las que hay, estas dos herramientas son las que más apoyan nuestros análisis y las que más utilizamos. Nada, aquí como os comentaba antes, aquí podemos ver simplemente el peso que tiene marca versus genérica, que en el caso de los proyectos que ya tengáis más trabajados en SEO, iremos viendo cómo se reduce el peso de marca. Y luego igual podemos excluir por tipo de palabra clave que sea marca, que también es muy interesante para tener un detalle solamente del evolutivo de las genéricas. Otro de las cosas que podíamos hacer, que es justamente lo que estaba comentando Bea, que es muy interesante, es ver cómo está la competencia. Aquí lo que comentaba del tráfico, ya no solamente eso, podemos ver qué keywords tenemos compartidas con nuestros competidores. También podemos sacar un mapa como este de posicionamiento de la competencia, que te lo hace la propia herramienta, te saca a los competidores que él considera más relevantes en torno a las top 20 búsquedas que tengáis compartidas. Y bueno, es muy interesante sobre todo por ver también qué palabras claves tienen en común y sobre todo a lo mejor detectar nuevos players que no teníamos identificados previamente en el sector. Luego, como os comentábamos, Sistri también es una de las herramientas de visibilidad, sobre todo, más potentes, que era una de las cosas que os quería comentar frente a SEMrush, que no lo he dicho antes. Sistri es la única herramienta que a día de hoy nos da un detalle de visibilidad muy detallado, quiero decir, por directorios y demás. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y bueno, además también podemos sacar, por supuesto, la cantidad de keywords que tenemos posicionadas, tanto en el top 10 como en el top 100. Aquí lo que os comentaba de la herramienta, una de las cosas más interesantes es el índice de visibilidad. ¿Cuántos de visibles somos en Google? Podemos hacer filtro tanto de mobile como de desktop a lo largo del tiempo, ¿vale? Además vamos a poder ir viendo aquí si ha habido alguna actualización en estas señas en azul, si ha habido alguna actualización del algoritmo de Google y ver si ha habido alguna fluctuación o ha podido llegar a afectarnos de forma positiva o negativa, ¿vale? A lo largo del tiempo. Luego también otra de las cosas muy interesantes de la parte de visibilidad de Sistris es que podemos ver qué URLs o qué paths, o sea, secciones, por ejemplo, a nivel arquitectura, lo que serían las categorías, tenemos mejor trabajadas a nivel SEO y tienen más peso. Incluso también lo interesante es, por ejemplo, espiar a la competencia y ver qué paths tienen ellos, por ejemplo, mucho más trabajados que nosotros y robarles keywords, por supuesto. Y otra de las cosas en pro de Sistris
es que podemos ver un evolutivo del total de keywords comparando 2 periodos. Entonces aquí es muy interesante porque podéis ver el cambio de posiciones que hemos tenido de una fecha frente a otra. Esto afecta, por ejemplo, si hemos tenido alguna actualización reciente de Google y ha habido alguna fluctuación tanto a nivel positivo como negativo, podemos ver, analizar qué keywords hemos perdido para saber qué URLs han sido más afectadas, que luego por supuesto tendremos que contrastar con Analytics, pero es un primer dato para llegar a esa parte de análisis. Y luego también eso, pues por ejemplo en estrategias nuevas, todo lo que hayamos generado, pues ir viendo cómo mes a mes vamos creciendo en keywords nuevas y mejorando esas posiciones. ¿Vale? Y luego la parte de oportunidades de keywords que también es muy buena. Y justamente la parte de competencia, como comentábamos, tanto SEMrush como Sistris tienen esta funcionalidad. Aquí sinceramente no os podría decir cuál es mejor, yo creo que ambas son buenas. Si tenéis las dos, lo mejor es contrastar los datos y llegar a conclusiones. Pero aquí sobre todo muy interesante ver principalmente, como vemos en este caso, el gráfico que nos saca del competidor más grande, qué keywords nos interesaría atacar, que no estemos ahora mismo, por las que no nos estemos posicionando, detectar nuevos territorios y luego principalmente eso, identificar a nuevos players que muchas veces los competidores que tenemos a nivel negocio no son los mismos en orgánico. Y aquí os hemos puesto también unos ejemplos de cómo con estas herramientas hemos mejorado la visibilidad y el tráfico orgánico de diferentes webs. Bueno, pues en este primer caso, con la parte de la herramienta de Sistris, la de oportunidad de negocio, detectamos que había una URL en este cliente que se estaba posicionando por todo lo relacionado con vitamina C, pero no tenía un peso significativo, porque al final era una ficha de producto. Detectamos que además era un nicho interesante para conquistar todo lo relacionado con los ingredientes y lo que hicimos justamente es crear una landing ad hoc para mejorar la visibilidad y mejorar el tráfico de esa keyword. Aquí podéis ver con los dos periodos cómo se mejoró tanto en el posicionamiento de las keywords que ya había y se creció también en keywords nuevas. Por aquí, por ejemplo, podéis ver cremas vitaminas C. ¿Vale? Aquí tenemos una consulta que nos dice que Sistris para keywords de pocas búsquedas no da datos. No, o sea, al final Sistris es cierto, a diferencia de SEMrush, que cuando te monitoriza la posición y la URL, no te da un estimado de volumen de búsquedas asociado como sí te da SEMrush, ¿vale? Pero al final ahí nosotros, para volúmenes de búsquedas, siempre acudimos al Keyword Planner o en su defecto el de Hrefs, que la vemos a continuación para tema también de seguimiento de enlaces, es bastante acertado, ¿vale? O sea, no es que Sistris no te dé keywords con poco volumen de búsqueda, sino que no te da el dato del volumen de búsqueda de esas keywords, ¿vale? SEMrush sí te lo da, pero como os decía, al final hay nosotras, vamos, no sé, Ruth, tú cómo lo ves, pero al final nosotros para todo el tema de búsqueda siempre nos guiamos por la parte de Keyword Planner de Google, que es lo que consideramos el dato más fiable. Sí, al final es el dato más fiable. Para volumen de búsqueda, utilizad Keyword Planner si podéis. Vale, y luego en este otro también, como oportunidad de negocio, al final se detectó que la competencia estaba mejor posicionada por determinadas keywords y lo que se hizo para este cliente en concreto, porque estaba rankeando igual, pues lo que comentábamos con fichas de producto, pues se generó diferentes verticales para poder atacar todas estas keywords que no estábamos, por las que no estábamos apareciendo o bien posicionados. Este sería un caso de éxito en relación a competidor, de detectar justamente eso, una oportunidad que no estábamos trabajando. Y luego, como os comentaba, otra de las cosas que vamos a poder ver en Sistris y de manera mucho más visual que SEMrush son caídas de visibilidades en consecuencia de una actualización de algoritmo. Entonces aquí podemos ver justamente cómo esta actualización desplomó bastante la visibilidad del site. Ahí es un poco lo que nosotros llamamos penalizaciones algorítmicas, ¿no? Al final, sabéis que Google puede hacer penalizaciones manuales, que son ya directamente que a través de Search Console pues te envía un mensaje notificando que ha sufrido una penalización.
Y luego las algorítmicas son penalizaciones en las que Google no te avisa como tal, pero que cuando Google hace updates de algoritmo, ¿vale? Que es lo que ha comentado, como en la herramienta veis estas letritas, suele ser cuando Google hace algún tipo de update y suele estar asociado bien a una subida porque ese update nos beneficia a favor o a una bajada, ¿vale? Entonces hay un poco en función de lo que vaya la actualización de algoritmo, que de eso también a veces tenemos información más específica de Google, pero en la mayoría de los casos no la tenemos, es un poco analizar, hacer benchmarking de qué páginas se han visto perjudicadas y cuáles favorecidas, encontrar patrones en común que tengan esas páginas, pues a nivel de tiempo de carga, a nivel de enlaces externos, y un poco detectar de qué ha podido ir esa actualización. Entonces esta herramienta es súper interesante, que esto es algo, por ejemplo, que en SEMrush no te da el dato tan fiable, para poder medir el evolutivo de visibilidad, cómo somos frente a nuestra competencia y cómo nos afecta pues una actualización de Google, ¿no? Es como una primera señal de alarma. Entonces luego hay veces que esas penalizaciones tienen como consecuencia una caída de keywords muy grandes y una bajada de tráfico, y hay veces que no, que es una oscilación de visibilidad que mueve un poco el ranking, pero que a nivel negocio y tráfico el impacto no es tan grande. Y además una cosa súper interesante es eso, que la herramienta nos va a permitir ver eso de forma instantánea, por así decirlo, antes de que eso se traduzca en caída de tráfico. Entonces es muy interesante, si tenéis Istris, pues revisar semanalmente las subidas y caídas posibles que pueda haber en relación a la visibilidad. Aquí es justo lo que comentaba Bea al final. En este caso en concreto, ¿qué fue lo que revisamos? Pues primero, al ver una caída tan grande, te das cuenta de que no es una pequeña fluctuación, sino que ha afectado al site. Entonces, lo primero que analizamos es los directorios que han podido verse perjudicados. Sabéis que podéis en la herramienta meter diferentes paths, podéis ir viendo uno a uno cuál ha sido también el que más ha caído. Analizar también qué keywords han caído en posiciones. Este filtro que os comentaba que podéis hacer de comparar dos periodos de tiempo, pues eso, cuando estabais bien posicionados a posteriori, cuando ha habido la caída de visibilidad, podéis ver justamente qué keywords han sido por las que más habéis caído y justamente ver si eso luego se traduce también en una caída posible de tráfico en estas páginas y URLs de destino, ¿vale? A través de Google Analytics. En este caso en concreto, ¿qué es lo que había pasado? Pues bueno, lo que muchas veces comentamos que pasa con todos los SEOs cuando no hay sinergias con el equipo de IT, que al final muchas veces se producen cambios en la arquitectura web, que al final es uno de los factores más relevantes a la hora de posicionarnos, que haya una arquitectura SEO friendly y sobre todo que esas URLs sean estáticas a lo largo del tiempo. Entonces, cuando hay cambios en las categorías y no ha sido avisado al equipo de SEO y no se han hecho redirecciones, justamente lo que tenemos ese riesgo de perder muchísima visibilidad y en consecuencia tráfico, que al final es lo que interesa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y justamente eso, estas keywords por las que se estaban posicionando estas categorías eran las que habían desaparecido. Luego otro ejemplo que os hemos puesto es justamente de una actualización, la de Medic Update, que en un cliente pues justamente nos dimos cuenta de que había afectado la visibilidad al dominio, aunque luego a posteriori se recuperó. Ya sabéis que hay updates que son grandes, pero que si no van acompañados también con una penalización a través de Search Console, si todo se está haciendo bien, a la larga también traen sus frutos en ese sentido y se recupera el site. En este caso, apoyado de la estrategia SEO que estábamos llevando, conseguimos justamente que revertir esta caída y crecer en orgánico. Y aquí podéis ver un ejemplo también de una keyword que teníamos posicionada con un cliente en posición 4 y cómo la perdimos de los rankings justamente por una actualización del algoritmo, ¿vale? Que aquí si podéis ver esto era en septiembre, un ejemplo de cajoneras y luego al compararlo con noviembre lo que vimos es que había desaparecido por completo. Entonces esto es muy importante que miréis la visibilidad semanalmente y lo que os comentábamos, ¿no? que haya mucha sinergia con el equipo de IT para justamente evitar que esos cambios que pueda haber a nivel URLs nos perjudiquen en SEO. Y bueno, ¿cómo recuperamos en este caso concreto ese posicionamiento en relación a esa URL?
pues lo que hicimos finalmente fue crear una categoría y recuperar la visibilidad. Bea, perdón. Sí, perdón. Vale, entonces ahora un poco por la parte de autoridad, ¿vale? Al final aquí la autoridad o relevancia es un poco, ahora que ya Google sabe por qué nos posicionamos, es un poco la forma de demostrarle que somos importantes, ¿vale? ¿Y cómo le demostramos eso a Google? Pues además de por un contenido de calidad, también a través de enlaces de terceros, ¿vale? Al final aquí Google, cuando una página externa nos enlaza, entiende como que esa página nos está recomendando. ¿Vale? Entonces aquí es un poco, utilizamos tanto Ahrefs para analizar qué tipo de enlaces, qué tipo de backlink profile tenemos, qué tipo de enlaces apuntan a nuestra página, si el equilibrio entre enlaces y dominios es el adecuado, ¿vale? Si utilizan ancortes que sean interesantes para el negocio, ¿vale? Y luego también con la parte de mod medimos lo que es el evolutivo de autoridad, el spam score, que es el volumen de cómo Google considera una página de tóxica o no, y también un poco de tener en cuenta qué es lo que hace la competencia a nivel de enlazado, ¿vale? Digamos que estas dos son las dos herramientas principales que utilizamos. Hay otras herramientas también que miden backlinks, como por ejemplo Majestic, ¿vale? Pero al final nosotros es verdad que nos decantamos más por Ahrefs y Moz. Entonces, bueno, al final en Ahrefs es un poco lo que nos sirve es para ver si los dominios, los enlaces que tiene nuestra página proceden de dominios de calidad o pueden llegar a ser de dominios tóxicos, ¿vale? Ha habido, en la época que Google actualizó Penguin en tiempo real, aunque ahora esto ya se ha relajado un poco, pero igualmente el tema del enlazado externo sigue siendo un factor importante. Al final aquí, como sabéis en los inicios del SEO, ¿no? La gente para manipular el ranking y para posicionar más deprisa, pues se dedicaba a introducir links en granjas de enlaces masivamente, ¿no? Entonces Google esto ya hace muchos años que se dio cuenta que era una mala praxis y lo penalizó a todas las páginas que hacían esto, pero todavía hoy en día hay páginas web con un histórico muy grande que todavía siguen teniendo pues enlaces de hace muchísimos años ubicados en esas granjas. Entonces, con este tipo de herramientas, pues nosotros podemos analizar y ver si el perfil de enlaces que tiene un dominio es natural y es de calidad. ¿Cómo sabemos si un perfil es natural o es de calidad? Pues al final, sabiendo un poco, por un lado mide el volumen total de enlaces que tenemos y que tenga una coherencia entre enlaces y dominios. Si, por ejemplo, tenemos un dominio que lanza hacia nuestra web como un mogollón de enlaces de golpe, pues al final ahí eso se puede llegar a considerar spam porque no es natural. ¿Vale? ¿Qué es para Google un enlace natural? Pues al final es que nosotros, o sea, que las páginas que nos enlazan estén relacionadas con nuestro sector, que tenga sentido en el contenido que nos están enlazando, que tenga sentido que hablen de nosotros. No tiene sentido, por ejemplo, que en una página de coches pues enlace a un producto de belleza, ¿vale? Por poner un ejemplo súper exagerado. Entonces ahí al final hay que buscar que esté relacionado y luego que esas páginas tengan autoridad alta, ¿vale? Que es un poco lo que hablaré con la herramienta de Moz, que medimos un poco es lo que sería el antiguo PageRank, ¿vale? Que es con lo que medimos nosotros el nivel de autoridad que tiene un site. Entonces, como decía, en Ahrefs pues podemos ver un poco qué volumen de enlaces tenemos, qué evolución seguimos. Al final, muchas veces cuando perdemos visibilidad, ¿vale? Pues también podemos observar en esta gráfica de enlaces que a lo mejor en algún momento dado hay o una subida muy fuerte, lo que indica que a lo mejor hemos sufrido un enlazado masivo que no teníamos identificado, o una bajada muy grande. Entonces también son señales que nos permiten identificar pues qué puede estar pasando en una página y si cuando tenemos una caída o subida de visibilidad pues puede estar asociada a un tema de enlazado. ¿Vale? También en esta herramienta pues podemos ver qué tipo de URLs de nuestra web reciben más enlaces externos y con qué texto ancla nos enlazan, ¿no? Que también esto de cara a Google pues es bastante importante, que nos enlace con una keyword exacta a nivel muy masivo, porque también lo puede considerar como una manipulación del ranking, ¿vale? Sino que sea un enlazado pues natural, que a veces cuando se hable de la marca, enlace a la marca con el nombre de la marca, o enlace a tu homepage, cuando se enlace a un producto, que enlace a esa ficha con el nombre de la ficha, ¿vale? Y que todo tenga sentido y que tenga al final una coherencia. Entonces nosotros a través de aquí lo que hacemos es monitorizar y ver qué tipo de enlaces tiene una web y ahí consideramos si esos enlaces, si el perfil de enlaces está cuidado o si vemos como un perfil de enlaces que puede ser conflictivo y tenemos que tomar medidas más drásticas como retirada de enlaces o incluso en algunos casos recurrir a un disavow.
¿vale? Y entonces, y en la herramienta de Moz lo que medimos es la autoridad de esos dominios, ¿vale? ¿Qué autoridad de dominio de página tienen las páginas que nos enlazan a nosotros? Y si tienen algún tipo de toxicidad, que es lo que medimos con la métrica del spam score. Entonces aquí en Moz podemos ver un poco cómo evoluciona. Aquí nosotros lo utilizamos para ver la autoridad de las páginas que nos enlazan a nosotros, sino la nuestra propia, ¿vale? Al final nosotros, cuando desarrollamos estrategia de link building, lo que tiene sentido para nosotros es ver si esta gráfica de evolutivo de autoridad, si nuestra página, la autoridad aumenta a medida que trabajamos esa estrategia, ¿vale? Que es lo que suele suceder. Al final el DA es un KPI que va de 0 a 100, ¿vale? Y lo habitual en torno a una página de marca normal pues es estar en torno a un 40, 50, 60, ¿vale? Páginas ya más fuertes como medios de comunicación, medios de belleza y retail pues pueden estar más cerca en torno a un 70 o 80% de autoridad de dominio, ¿vale? Páginas más pequeñitas que tengan menos de un 25% de DA, pues ahí ya tenemos que tener un poco más de cuidado y mirar bien esa página, ya que tiene baja autoridad, si tiene muchos enlaces salientes, si tiene un índice de toxicidad alto, etcétera. Luego aquí una de las cosas interesantes es la parte de anchor test que te permite ver justamente los anchors por los que te están enlazando terceros. Si por ejemplo lleváis a cabo una estrategia de link building, sabéis que cada vez es más importante que los anchors sean naturales. Entonces aquí justamente podéis ver si estáis abusando de por ejemplo, alguna keyword, ¿no? Sobre todo. Vale, perdón, es que estoy al mismo tiempo intentando leer vuestras preguntas. Tengo aquí una que me pregunta si es posible monetizar estas estrategias a variabilizar costes en función del éxito de ventas que pueda tener un cliente vuestro. ¿Te refieres a las estrategias de link building en particular o a las estrategias de SEO en general? En todo lo que es relativo al link building, ¿vale? Al final, medir el impacto es mucho más indirecto que a lo mejor en una estrategia más pura de content, ¿vale? Al final, para medir el impacto de una estrategia de enlazado, por una parte tenemos, por supuesto, el tráfico referral puro, ¿vale? Que es el que nos viene de ese enlace, pero al final nosotros ahí medimos tanto el evolutivo de autoridad, como en un caso que veremos al final, si realmente esa estrategia de enlazado ha hecho que nuestro dominio tenga más autoridad, y luego también un poco el evolutivo de búsqueda, ¿vale? Que es un KPI mucho más indirecto, pero al final si nosotros hacemos una estrategia de link building más agresiva para potenciar un producto en concreto, por ejemplo, o una estrategia muy orientada a la marca, pues cuando pasan varios meses también observamos si el volumen de búsqueda de ese producto o de la marca en sí ha aumentado y si su interés, por ejemplo, en Google Trends también ha subido, ¿vale? Pero es cierto que se puede llegar a monetizar, sí que lo hacemos, nosotros siempre trabajamos estimando, o sea, trabajamos con objetivos y estimando porcentajes y horquillas de crecimiento en base a las estrategias que hacemos, pero a nivel del resultado es menos tangible de manera directa, ¿vale? Se mide más en KPIs pues como autoridad y tráfico indirecto y búsquedas, pero no es tan directo como a lo mejor puede ser una estrategia de content, ¿vale? Sí, también incluso mejoras de posiciones de determinadas keywords, que al final también si estás trabajando en determinadas landings y utilizas diferentes anchors, deberían de verse reforzadas y mejorar las posiciones. Y luego esto, pues como os comentaba, ¿vale? Al final en Moz nos sirve sobre todo para saber el tema de la salud del site nuestro propio, para saber qué índice de spam score tenemos, ¿vale? El spam score es un KPI que mide la toxicidad. Entonces, como veis en la gráfica, entre un 1 y un 30% de spam score se considera que el dominio no es tóxico, ¿vale? A partir del 31 y hasta el 60, que está en naranja, es delicado y a partir de que superar el 60% es un dominio altamente tóxico. Nosotros, de todas formas, como somos nosotros en la estrategia de link building, siempre apostamos por una estrategia natural y no solemos ser agresivos con estrategias de inversión, que hay ciertos casos que también lo hacemos, pero cuidando muchísimo el perfil de los dominios con los que trabajamos. Nunca trabajamos con ningún dominio que tenga un spam spam score superior a 3. ¿Vale? Ahí digamos que somos bastante puristas y somos muy conservadores porque al final todo lo que sea que el dominio tenga un spam score, aunque sea del 35, puede llegar a conllevar una penalización, entonces nosotros no solemos trabajar con este tipo de dominios. Y si nos encontramos con algún proyecto que tenga un perfil con este tipo de dominio, que tenga enlaces, este tipo de dominios tóxicos, pues ya evaluamos un poco en función de cada caso si merece la pena el desenlazado o no lo merece, ¿vale?
Y nada, y luego también, súper interesante en esta herramienta, pues que al final podemos medir un poco nuestra página versus nuestra competencia, ¿no? Cómo es nuestra autoridad versus la competencia que tenemos, qué volumen de enlace tenemos nosotros frente a nuestros competidores, porque muchas veces a lo mejor vemos que nuestra página a nivel técnico y a nivel contenido funciona muy bien, pero a lo mejor la competencia por ciertos keywords sigue siendo más fuerte o tiene más visibilidad que nosotros. Pues en algunas ocasiones la respuesta puede estar aquí, ¿no? Que al final tengan una estrategia de enlaces y una autoridad muy bien cuidada y trabajada y nosotros tengamos menos, ¿vale? Y bueno, y aquí os queríamos contar un ejemplo de cómo hemos mejorado a través del seguimiento con Moz y Href la autoridad de una cuenta, ¿vale? Entonces aquí nosotros en Link Building solemos trabajar muy de la mano con los equipos de comunicación y de PR de nuestros clientes, ¿vale? Entonces, en muchos de los casos estos equipos no suelen estar familiarizados con lo que es una estrategia SEO y menos con las condiciones de enlazado específicas de requerimientos de Google, que sí que es cierto que son un poco más técnicas. Entonces siempre lo que hacemos es crear sinergias con ellos, darle muchas formaciones, porque al final su trabajo con los medios de comunicación y las colaboraciones es fundamental, es súper valioso para poder sumar a la estrategia SEO que nosotros tenemos con ellos. Entonces es súper importante integrarlos y al final todo ese ruido que generan de forma natural que se aproveche para la estrategia SEO que llevamos con ellos, ¿vale? Entonces en este cliente era una marca muy conocida que de manera natural, también monitorizando la marca veíamos que tenía muchísimas menciones en medios era una marca de sector beauty en medios súper relevantes, pero esas menciones o esos artículos en medios o bien no tenían enlaces o tenían enlaces no follow, que al final para SEO los enlaces no follow no te transfieren esa autoridad, o tenían enlazado masivo o tenían enlazado a páginas sin sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Pues hacer esa formación y ese trabajo con ellos, formarles un poco de entender qué tipo de acuerdos tenían, qué podían negociar con ellos, qué tipo de enlaces tenían que pedir, aprender un poco a detectar, siempre con nuestra guía, si eso estaba bien o no. Y entonces establecimos un flujo de trabajo de que tanto colaboraciones que ellos tenían como menciones que detectábamos, contactar a esos medios y a esas revistas para añadir enlaces en los casos que nos interesaba o incluso quitarlos en los casos en los que a lo mejor nos enlazaba una página que no nos interesaba que nos estuviera enlazando a nosotros, ¿vale? Incluso también a raíz de este trabajo, pues conseguimos que se cerraran acuerdos con medios específicos con los que no trabajaban para potenciar la estrategia de SEO. Entonces aquí, si pasas a la siguiente, pues podéis ver que después de 1 año y 3 meses, ¿vale? Al final empezamos con un DA de 26 y en 1 año y pico pues alcanzamos un DA de 34, ¿vale? Que al final un crecimiento muy grande, pero realmente la métrica del DA es algo que crece muy lento y sí que es un resultado bastante potente. O sea, lo normal en una página es que a lo mejor la autoridad a lo largo de 1 año crezca entre 1 y 3 puntos como muchísimo, ¿vale? Y aquí el crecimiento fue de 8. O sea, que es un poco también porque veáis que aunque es cierto que el link building puede ser menos tangible de medir, al final sí que tiene resultados importantes porque tu autoridad aumenta. Y si tu autoridad como marca aumenta en Google, pues al final el posicionamiento de tus keywords también. ¿Vale? Y bueno, y aquí tenéis otro ejemplo de otro cliente en el que trabajamos una estrategia muy enfocada a campañas específicas de páginas de alquiler de coches, ¿vale? Entonces aquí podéis ir viendo cómo estamos combinando la estrategia de enlazado, sobre todo con ancortes muy estratégicos. Esta estrategia fue más agresiva y más relacionada con inversión, no fue con departamento de comunicación, pero también conseguimos, como veis, que la autoridad de las páginas, en este caso no del dominio global, sino de las páginas específicas, cómo fue evolucionando hasta el final de año. ¿Vale? Si quieres, pasamos ya al bloque de tiempo de carga, porque vamos, para que pueda haber tiempo para el turno de preguntas y te Muy cedo ya. rápido con eso. Bueno, el último KPI que vamos a comentar es el tiempo de carga. Al final, como sabéis, es un factor de ranking ya oficial de posicionamiento y por un tema muy simple, que es la propia usabilidad de la página y la navegación en la web. O sea, al final, sobre todo si tenéis un e-commerce, desde luego veréis que las conversiones pueden llegar a aumentar bastante si tenéis un tiempo de carga bastante ligero. Tenéis que trabajar principalmente en mejorar la puntuación de PageSpeed y sobre todo en el tiempo de renderizado de la página. Vamos a ver simplemente 2 herramientas gratuitas que son muy potentes y si le podéis sacar muchísimo potencial. En la agencia también utilizamos otras de pago, sobre todo para hacer evolutivos de seguimiento, de mejora de KPIs, de tiempos de carga, pero vamos a focalizarnos en estas 2. La primera, que es PageSpeed de Google, que aquí lo que vamos a observar principalmente es
la puntuación que nos da Google en mobile y en desktop, y luego un diagnóstico que nos va a hacer a través de una herramienta que se llama Lighthouse. En este caso veremos una puntuación en concreto para mobile y otra para desktop. En general veréis que en mobile las puntuaciones siempre son algo menor. Esto suele ser muchas veces también porque la versión mobile sigue cargando todavía elementos de desktop. Hay que intentar que esos elementos estén adaptados muy bien a mobile, y todo lo que no se necesite para móvil, aplazarlo y, si es posible, incluso quitarlo, ¿vale? Porque la puntuación baja muchísimo. Entonces vais a ver que hay unos valores que van de 1 a 100 y podemos ver ahí un poco el estado de web en cuanto a performance. Luego, lo que os comentaba, esta puntuación está basada en un experimento que hace la herramienta Lighthouse, en concreto esta, que lo que mide son diferentes datos de análisis a la hora de realizar el test. Por ejemplo, el tiempo que se carga en tardar, el tiempo que tarda en cargar el primer contenido en la página, que sería este que vemos aquí, de primer renderizado con contenido, cuánto tiempo tarda la página en mostrar el grueso de la página, que sería, imaginaos, pues mitad de la página. Por ejemplo, otro de los KPIs que también mide esta herramienta en el diagnóstico es el índice de visibilidad, el speed index. Esta parte es súper importante porque lo que nos viene a indicar es con qué rapidez se rellenan los blancos en la página, que serían los elementos que se van procesando en la página. Esto podría llegar a ser percibido por el usuario, de que el tiempo de carga es muy lento, ¿vale? Me voy a enfocar en esos tres principalmente, que son los más importantes. Y luego, una parte muy interesante de este diagnóstico es la parte de mejoras que se pueden hacer a nivel rendimiento web. Esta parte, sobre todo, es fundamental para que se les pueda pasar a los desarrolladores y mejoren cómo se están cargando y haciendo esas peticiones por detrás en la página, ¿vale? Y luego, esta otra parte también es muy interesante, la de oportunidades. En concreto, nosotros nos solemos focalizar mucho en ella porque nos permite ver qué pequeñas mejoras podrían ahorrar varios segundos en el tiempo de carga. Fijaos aquí, por ejemplo, cómo eliminar unos recursos que aparecen al principio de la página pueden llegar a ahorrar en tiempo de carga 2,6 segundos. Es muchísimo tiempo, si lo pensáis. Esto normalmente suele ser, y os lo decimos por experiencia, varios scripts que se suelen cargar al inicio de la página, que no debería de ser así, o se deberían intentar minificar en la medida de lo posible, o pues ponerlos al footer, para que siempre el tiempo de carga sea mucho más ligero, ¿vale? Aquí también importante añadir que al final nosotros, cuando analizamos tiempo de carga, solemos hacerlo siempre por tipología de plantilla, ¿vale? Pues, pues por ejemplo, una ficha de producto, un listado de productos, una homepage, un artículo, ¿vale? Porque al final las mejoras que se detectan en una plantilla se pueden implementar a escala, y aquí también nos enfocamos mucho en el dato que nos da Google Analytics de tipo de sistemas operativos por el que nos visitan los usuarios. O sea, al final tú en las herramientas puedes simular desde qué dispositivo o sistema operativo realizas la sesión, y entonces a lo mejor tenemos clientes, por ejemplo, nos ha sucedido entre iOS y Android que la conversión tenía a lo mejor más tráfico de iOS, pero la conversión era peor, y sin embargo menos tráfico de Android, la conversión era mejor. Y vimos en la herramienta que es que el tiempo de carga para ese dispositivo era peor. Entonces aquí también es importante contrastar con los datos que nos da Analytics, ¿vale? Que son súper interesantes, ya no solo por tema de tráfico puro, sino igual que comentábamos los dispositivos, porque al final nos permite como hilar muy fino, ¿no? En este tipo de análisis y en este tipo de información. Y al final, aunque el tiempo de carga evidentemente tiene que ser lo mejor posible para todos, pues también es importante enfocarnos en que el tiempo de carga de los usuarios que nos visitan está bien cubierto. Y luego, por supuesto, perfeccionar el resto, porque al final así también cubrimos de que otros usuarios desde otros sitios puedan llegar más a nuestra página, ¿no? Pero que también aquí nosotros solemos hacer un poco ese cruce porque es interesante también saber eso, que le damos buena experiencia de carga a los usuarios que nos visitan. Luego, otra de las herramientas en las que podemos consultar también el tiempo de carga y que es bastante efectiva es Web Page Test, porque además te permite realizar varios tests y saca una media del tiempo de carga, tanto en mobile como en escritorio puedes sacarlo. Y te detecta diferentes factores y mejoras para realizar a nivel performance. Entonces, cuando lanzamos
el test, lo primero que veremos es un estatus en el que veremos diferentes factores que analiza la herramienta para ver si hemos aprobado o no. En este caso, por ejemplo, vemos que no se está utilizando una CDN en el caso de las imágenes o que no hay contenido cacheado, que todo esto aligeraría bastante el peso de carga. Los datos que vamos a poder observar es esta tabla de aquí abajo, en la que vamos a poder ver que son datos muy similares a los que podemos sacar de la herramienta de PageSpeed. Como os decía, por ejemplo, en el caso de Fish Contentful Paint, que sería el renderizado inicial de la página. Luego, otro de los KPIs que vamos a medir mucho va a ser el de First Byte. Este es fundamental porque muchas veces el tiempo de carga a nivel servidor es muy lento. Hay que hacer mejoras de optimización a nivel base de datos y esto es fundamental porque es el tiempo en el que se realiza la conexión con el servidor y ni siquiera tenemos todavía el primer byte cargado. Entonces, si el tiempo de carga ahí es muy elevado, ya el resto de tiempos de carga va a ser bastante elevado y eso va a retrasar muchísimo, ¿vale? La carga. Y bueno, aquí como podéis ver, pues os va a sacar una media de lo que sería el primer test y luego lo podéis repetir varias veces y si tenéis bastantes recursos cacheados veréis que el tiempo de carga disminuye, como en este caso. Estamos viendo aquí que de 170 peticiones baja a 39, ¿vale? Y luego otra de las partes más interesantes de esta herramienta es que tiene una funcionalidad que es como una breve auditoría en la que podemos ver el desglose de esas peticiones. Por ejemplo, esas que estábamos viendo, que eran 160, pues en un desglose ver claramente el peso que tienen agrupadas por diferentes tipos de peticiones, que pueden ser peticiones de CSS, de JavaScript, de imágenes, y luego ver también el peso que eso supone a nivel carga. Entonces, normalmente veréis que el peso principal se lo llevan las imágenes. Aquí hay muchos formatos que podéis utilizar, como WebP, por ejemplo, que son formatos mucho más ligeros para bajar el tiempo de carga. Y luego lo que os comentábamos también, para aligerar toda la parte de JavaScript, siempre que se pueda, minificarlo en la medida de lo posible. Luego aquí abajo podéis ver también cómo se han ido cargando todos esos elementos uno a uno, como una cascada, y aquí lo que podéis ver, si veis a lo mejor una línea muy larga en el tiempo, podría ser uno de esos recursos que están haciendo que se bloquee el renderizado de la página y el contenido, ¿vale? Y sería un elemento en concreto a intentar mejorar. Y por último vamos a ver también un caso de éxito de cómo a través de estas herramientas hemos mejorado el tiempo de carga y la puntuación en general de PageSpeed. En este primer caso, al final lo que vimos es que el cliente estaba cargando una gran cantidad de JavaScript nada más iniciar la carga. Entonces, aquí podéis ver justamente que la mejora que nos salía era eliminar los recursos que bloqueen el renderizado. Esto justamente es lo que os decía, siempre que se pueda, intentar aplazarlos para que se carguen elementos prioritarios que no bloqueen la visualización de la página y eso va a aligerar bastante el peso. Pues haciendo esas pequeñas mejoras y eliminando también archivos CSS que no se estaban utilizando, porque los CSS muchas veces se hacen versiones de unos y de otros, pero sigue habiendo clases de hace 3 o 4 años que ya están en desuso y no se están utilizando. Todo eso al final es código que se puede reducir y va a aligerar también el peso. Entonces, haciendo esas pequeñas mejoras conseguimos una puntuación de un 63. ¿Vale? Y luego en este otro ejemplo, aquí lo que vimos es que el peso de las imágenes y el formato que había, lo que estaba haciendo era justamente que el speed index, o sea, lo que os comentaba, el tiempo en el que se rellenan los blancos era muy lento, o sea, era perceptible a ojos del usuario que el tiempo de carga era muy lento en el site. Entonces, al hacer un cambio simplemente en el formato de las imágenes y comprimiéndolas en su peso, mejoramos un 50% en speed index y la mejora del peso hasta un 77%. Y bueno, pues esto sería hasta aquí, termina nuestra parte, ¿vale? Si queréis, he visto que habéis lanzado algunas preguntas para que contestásemos al final y si queréis ahora también de lanzar preguntas nuevas, es un poco el momento. ¿Vale? Voy contestando si queréis a las que hay por aquí. Bueno, la primera, lo de si es posible tener acceso a la grabación o no, entiendo que sí, ¿vale? Igualmente ahí si no, escribidnos un email a nosotras para que podamos hablar con el equipo de IAB
porque entiendo que al estar grabándose la sesión sí que estará disponible en su página, ¿vale? Pero esto si tenéis dudas, escribidnos o escribid directamente allá de ellos y os lo confirmamos, ¿vale? Luego también tengo aquí otra pregunta de Fernando del Río que dice si hay algo más allá de Google y si no nos da miedo estar tan dependientes del buscador. A ver, aquí al final es cierto que esta sesión se centra en qué KPIs utilizamos para medir mejoras en Google, pero bueno, es cierto que Google es que al final el 90% de los usuarios en España y en la mayor parte del mundo utiliza Google, pero nosotros también trabajamos, tanto como lo dije al principio, ¿no? Tanto con proyectos internacionales, con Yandex, con Baidu, y también hacemos SEO en Amazon, ¿vale? O sea que ahí al final la formación de hoy se ha centrado mucho en Google, pero al final, uno, porque es el principal canal de tráfico que tiene, o sea, el principal buscador que utilizan, y segundo, porque era un poco el objetivo, ¿no? de la sesión. Pero, por ejemplo, toda la parte de Amazon también tiene muchísima fuerza, la trabajamos y es súper interesante. Luego también preguntan, Ruth, que qué va a suceder en el futuro próximo y que cuál es el futuro del SEO. ¿En qué creemos que Google va a hacer más hincapié en el futuro? Bueno, yo creo que ya lo está haciendo, ¿no? Con todas las actualizaciones que ha ido haciendo a lo largo del tiempo, al final todas van enfocadas al usuario, a la experiencia del usuario y a ser cada vez menos robotizado, que era el SEO antiguo que hacíamos. Eso obviamente va a desaparecer. Al final todo tiende a mejorar la experiencia del usuario y habrá muchos KPIs importantes que tendremos que seguir trabajando, por supuesto, como contenido, tiempo de carga, porque es fundamental. Pero yo creo que no habrá como tal un nuevo algoritmo o penalización en ese sentido, sino que será un poco más troncal, que serán varios factores los que determinarán que estemos bien posicionados, ¿no? Y sobre todo eso, muy centrados en el usuario. Sí, o sea, que al final también totalmente de acuerdo. Google cada vez evoluciona más hacia el usuario y hacia la intención de búsqueda que tiene, ¿no? Al final aquí el algoritmo cada vez hila más fino y es capaz, o sea, en las últimas actualizaciones del último año, que ha habido muchas, hemos visto que al final cada vez es como más inteligente, ¿no? Y en función de la búsqueda que hace el usuario, ya no solo de la localización en la que esté, sino de la búsqueda que introduce, pues es capaz de priorizar, por ejemplo, resultados más de contenidos, resultados más de venta para keywords muy parecidas, ¿no? Entonces ahí al final yo creo que la clave es saber ofrecer un contenido que responda bien a todas esas intenciones, saber entender qué quiere el usuario de nosotros y saber darle no solo una buena experiencia de usuario, sino información de valor y ser relevantes, ¿no? Al final aquí el concepto de la autoridad yo creo que es muy importante. No digo que, por ejemplo, tiempo de carga o aspectos más técnicos no lo sean, pero es cierto que los últimos artículos apuntan a que el tiempo de carga, a no ser que la experiencia de carga sea malísima, pues a lo mejor ya no es tan determinante, pues como otros aspectos, como decíamos, tema de contenido y de ser relevante y de dar información verdaderamente de valor. Vale, luego tengo aquí otra pregunta que me pregunta por KPIs de redes sociales. A ver, aquí al final nosotras somos más especialistas en SEO, ¿vale? A nivel redes sociales, pues todo lo que te podría decir es, pues por ejemplo, tema de engagement. Sé que es súper interesante en ese canal, pero aquí nos tomamos nota para que nuestras compañeras de Social de Making Science puedan organizar otra ponencia sobre este tema, porque también es otro mundo, ¿no? Y también es muy interesante. Vale, tengo aquí otra pregunta. ¿Cómo creemos que puede calar al SEO la penetración de los asistentes y altavoces inteligentes? Súper interesante e importante esta pregunta. Es decir, búsquedas por voz y su integración con las estrategias de posicionamiento. Si estamos realizando o hemos tenido alguna experiencia al respecto. Sí a ambas. Te dejo, Ru, si quieres contestar a ti también. Sí, al final cada vez es más importante las búsquedas por voz y hay técnicas de SEO que ya utilizamos justamente para ajustarnos a esas búsquedas que hace el usuario. Tenemos que estar ahí presentes. Pues desde determinados microformatos que se página que ayudan justamente a detectar este tipo de patrones, como simplemente cambiar un poco el enfoque del propio contenido, que vaya mucho más orientado a pregunta-respuesta, que normalmente nuestro patrón de búsqueda a través de voz suele ser hacer una pregunta y mucho más long tail. Trabajar las long tail también es muy importante. Sí, aquí al final para todo el tema de búsquedas por voz tienen muchísima relevancia los contenidos how to y el tema de las facts. Aquí al final hacer estrategias de facts es súper interesante porque, como comenta Ruth, el usuario busca diferente cuando hace una pregunta hablando que cuando escribe, ¿no? Entonces aquí
Es cierto que en España el tema de las búsquedas por voz todavía no es tan fuerte como puede ser en otros países como Estados Unidos, y aquí también tiene mucha influencia el target y la edad de la gente que realiza la consulta, pero aunque todavía no ha terminado de romper aquí, sí que lo trabajamos mucho y sí que es muy importante, decía eso, pues el tono que es mucho más informativo y mucho más informacional. Entonces ahí todo lo que es long tail y tema de facts suele funcionar muy bien. Ujú. Y dice aquí también, aprovechando que lo tocamos, hemos visto mucho cambio este último año o seguimos siendo más tradicionales. Sí que ha habido incremento. En el tema de VoiceShare sí que va incrementando desde que empezamos a trabajar esto hace un par de años y medio, que empezó a crecer la tendencia sobre todo en Estados Unidos, que en España solo había un 30% de usuarios que hacían búsquedas por voz. Ahora ese porcentaje sí que ha incrementado. No te sé decir ahora de memoria la cifra, pero vamos, te la puedo buscar, pero sí que hemos observado tendencia porque al final el volumen de búsquedas de las keywords que son más de ese tipo también ha crecido mucho a lo largo del tiempo y cada vez hay más personas que tienen asistentes de voz en casa que lo utilizan. Entonces sí que se ha notado incremento. La cifra exacta ahora no te la puedo dar, pero sí lo hemos notado. De hecho, en Keyword Planner se ve muy clara la tendencia en los últimos años de cómo las keywords más long tail tienen muchísimo más volumen de búsqueda. Vale, luego aquí también nos preguntan 4 claves para SEO en inbound marketing. Pues por supuesto yo diría la mítica pero súper válida de calidad versus cantidad, siempre, ¿vale? Al final aquí es muy importante, es cierto que Google siempre ha dado mucha prioridad a contenidos extensos y cada vez más extensos, o sea, a priori hacíamos a lo mejor contenidos de 300, 500 palabras y esto dejó de ser suficiente y pasamos casi a las 1000, pero al final lo importante, ¿no?, es que ese contenido tenga sentido y que diga algo. Entonces ahí priorizar siempre la calidad del contenido frente a la cantidad, también la consistencia de ese contenido, ¿no?, y la frecuencia, ser constantes en el tiempo, no a lo mejor publicar 30 contenidos en un mes y luego estar 6 meses sin escribir nada, sino mantener un ritmo más o menos constante, y luego que ese contenido pues se adapte un poco a la intención de búsqueda y a la palabra clave que trata de dar respuesta. Ya no se trata tanto de optimizar un contenido repitiendo la keyword muchas veces, sino que aunque esa keyword esté presente, pues que ese contenido incluya sinónimos y que tenga una riqueza semántica interesante, ¿no? Que al final no se trate de repetir la keyword muchas veces, sino que tenga riqueza semántica para que Google pueda entender realmente de lo que estamos hablando y que también al usuario al final conteste a su necesidad, ¿no?, que es lo más importante. Aquí, Ruth, no sé si quieres completar algo más. No, justamente iba a decir la intencionalidad de búsqueda, que la has comentado al final, que también creo que cada vez es más importante. De hecho, también dependiendo de las keywords que se quieran atacar, me parece una cosa básica, pero muchas veces en el día a día se nos olvida ver esos resultados que está premiando Google en primeras posiciones. Es fundamental porque nos da señas justamente de qué es lo que está queriendo el usuario realmente, ¿no? Y enfocar esos contenidos, pues a bien si tiene que ir acompañado de una infografía, acompañado de un vídeo. A veces funciona mejor un vídeo o funciona mejor un contenido por pasos que un texto como tal al uso, ¿no? Entonces, ajustar un poco también tanto al formato como la intencionalidad de la búsqueda. Justo, el tema de los formatos desde este año además es muy interesante y cada vez hemos visto también que Google no solo prioriza en búsqueda tipos de páginas o de resultados versus otras, pues tipo más e-retail o página informacional, sino que también para determinadas consultas, pues en vez de artículos prioriza vídeos o prioriza imágenes. Entonces aquí lo que comenta Ruth de los formatos es un apunte también súper interesante. Y bueno, ahora mismo no tenemos más preguntas abiertas en el chat. No sé si queréis preguntar algo más o si no, si queréis, lo dejamos aquí. Vale, pues ya está. Nada, daros a todos las gracias por asistir, ¿vale? Y de todas formas, cualquier consulta, ya sabéis, tenéis aquí nuestros correos electrónicos, ¿vale? Y podéis enviarnos un email con todo lo que queráis y cualquier consulta que tengáis, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Esperamos que haya sido muy útil para vosotros.